Me presento, buenas tardes ante todo. Darles la más cordial bienvenida a la empresa Consorcio Revalidati Diplomados. Les saluda la señorita Alexandra Ávila, coordinadora académica del área de cursos y congresos. Bien, el día de hoy vamos a empezar con lo que es la parte teórica del curso que es inyectable. Bien, este curso lo vamos a desarrollar durante 2 días. El día de hoy vamos a ver lo que es la parte teórica y el día de mañana la parte práctica. De igual manera, mañana lo vamos a hacer en la misma modalidad, ya sea que tomen ustedes la modalidad presencial o la modalidad a distancia, les vamos a enviar el link para que ustedes puedan conectarse. Bien, mañana puedan venir con lo que es ropa cómoda. De igual manera, esto ya lo va a indicar nuestra ponente a cargo. Y por favor, no permitimos acompañantes menores de edad tampoco, por favor. Somos bastante estrictos con esa información, así que pido que lo puedan tomar en cuenta. Bien. Contamos con lo que son canales de atención que están presentadas en este flyer, donde ustedes pueden hacer consultas de los diferentes cursos que nosotros tenemos. Y el número de abajo que está en letras rojas es el número de coordinación académica, donde nos pueden escribir de repente si no les lleva lo que es la clase grabada o tienen algún inconveniente, directamente lo pueden realizar ahí. Una vez que nosotros ya hemos enviado lo que es el certificado digital a los participantes de distancia, pueden venir a recogerlo en el horario de atención que nosotros tenemos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bien, para que lo puedan tener en cuenta. Si alguno de los participantes también a distancia desea que se le envíe de manera física el certificado, lo puede coordinar conmigo directamente en el número de letras rojas que también les indico. Entonces, sin más que acotar, le voy a dar pase a la licenciada Verónica Machaca. Ella es licenciada en enfermería, docente de la empresa, ya viene trabajando con nosotros bastante tiempo, tiene experiencia en lo que es inyectables y cursos como vitamina C y todo lo que tenga que ver con inyectoterapia. Bien, vamos a desarrollar la parte teórica de lo que es inyectoterapia. ¿Ok? Como me presentó, soy la licenciada Verónica Machaca y conmigo vamos a estar tanto en la teoría como en la práctica. Bien, hay ciertos puntos que acotar a medida que vamos a ir avanzando diversas vías. Voy a ir recalcando para que lo tengan en cuenta el día de mañana. Ya, recuerden, por favor, si hay alguna pregunta, duda, levanten la manito, que es una opción aquí en la plataforma Zoom, y se les va a dar pase, o también a través del chat, ¿ok? Procurar o revisar que sus audios estén apagados, ¿ok? Para que no haya esa interferencia o la interrupción durante la clase teórica y todos puedan estar atentos, por favor. Bien, a ver, ya. Ok. Empecemos. Chicos, para hablar de para hablar de inyectoterapia, las vías de administración de los inyectables, ¿no es cierto? Tenemos que primero entender o definir las normas básicas, ¿ya? Que todo personal o personal de salud, personal capacitado en la administración de medicamentos debe de respetar, debe de conocer y debe de llevarlas siempre en la atención de cualquier usuario paciente. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de lo que es bioseguridad. Entonces, no podemos nosotros aventarnos a realizar las cosas sin conocer estas normas, ¿ok? Que nos van a servir también tanto al personal que está administrando diversos medicamentos como al usuario también, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de bioseguridad, tenemos que entender que son un conjunto de qué? De medidas, de normas, ¿no? De prevención. ¿Para qué? Para controlar, prevenir, como el mismo nombre lo dice, algunos factores de riesgo laborales que pueden ser biológicos, pueden ser físicos, químicos, y así se va a lograr ciertos eh, tipos de accidentes, ¿no es cierto?, en su jornada laboral. ¿Correcto? Esto no solo, como les comentaba, procura eh, resguardar la seguridad del personal de salud, sino también del usuario y con su entorno también, es decir, del medio ambiente. Entonces, cuando hablamos nosotros de que se pueda mitigar, disminuir aquellos riesgos, tenemos diferentes agentes, como por ejemplo agentes biológicos, agentes químicos, físicos.
Entre los agentes biológicos, como por ejemplo, tenemos los virus, los hongos, las bacterias. Entre los agentes químicos tenemos desinfectantes, ¿no es cierto? Como agente físico, los equipos que se vayan a utilizar o algún instrumento material punzocortante, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos, ¿no? Mitigar, disminuir, ¿cierto? Aquellos, por más mínimo que sean los riesgos accidentes laborales, debo de saber qué tipo de microorganismos, ¿no es cierto? O cómo se puede dar esta propagación de microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros al trabajar con vías, con inyectables, ¿no? Vamos a estar en contacto con algún tipo, por mínimo que sea, de fluido corporal, ¿no es cierto? Entonces, ese fluido corporal no es de uno, sino es de un usuario, de un paciente, que- perdón, de un usuario y paciente que no tenemos quizás conocimiento de la serología o algún antecedente patológico. ¿No es cierto? Entonces, vamos a estar en contacto con fluidos corporales de personas que puedan estar en contacto con algún tipo de infección, con algún tipo de microorganismo, pero que no se sabe todavía. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué otro tipo de, otra forma de propagar microorganismos? También tenemos que a través de la manipulación instrumental, que no sea estéril, ¿no es cierto? Que no hayamos respetado, no se haya resguardado las medidas estériles en cada dispositivo, ¿no? O que no se haya resguardado adecuadamente, ya sea a través de la esterilización, desinfección o simplemente la asepsia o antisepsia. ¿Correcto? Y el principal vector o fuente en el cual se va a transmitir ese tipo de microorganismos son nuestras manos, ¿ok? Son el principal factor en la transmisión de enfermedades y agentes infecciosos. Puede ser de cliente trabajador, trabajador cliente o también cliente cliente o usuario también. En todo caso sería nuestro paciente, que hoy por hoy ya lo denominamos, según las últimas literaturas, ¿no? Como usuario, ¿correcto? Debo de saber que existen muchos riesgos, así como mencionamos al inicio. Riesgo biológico, riesgo químico, físico, ergonómico. Dentro de los de riesgo biológico tenemos pues virus, hongos, bacterias, riesgo químico, los desinfectantes o ácidos, riesgo físico, los equipos que se pueden manipular, los instrumentos punzocortantes, riesgo ergonómico también. Durante la atención del paciente puede pasar lesiones osteomusculares, alguna alteración musculoesquelética, ¿no? Que afecte al personal de salud. Riesgo psicosocial, un clima laboral, la fatiga profesional, ¿no es cierto?, dentro del ejercicio laboral profesional. Riesgos ambientales, contaminación tanto de agua, aire, suelo. Tenemos diferentes tipos de riesgos. Bien, ahora, sabemos, hemos dicho que la bioseguridad son normas, son pautas, ¿no es cierto?, para nosotros mitigar, resguardar qué cosa, seguridad, ¿no es cierto?, del paciente, del usuario, del personal de salud y el entorno frente a diversos riesgos biológicos, químicos, físicos, etcétera. La bioseguridad tiene también principios, para los cuales tenemos tres: universalidad, uso de barreras protectoras y la eliminación de material contaminado, eliminación de residuos o desechos sólidos. Bien, ahora, ¿qué debo de entender yo por el primer principio, que es universalidad? Debemos de relacionarlo con el concepto de potencialidad. Es decir, sin importar que yo sepa o no el antecedente o la serología de algún paciente, de una persona, muy aparte del estrato social, sexo, religión, no tiene nada que ver, ¿no? Hay que seguir reglas, precauciones universales, ¿no? Porque debemos de considerar al usuario, ¿no? Como potencialmente contaminado. ¿Ok? Porque nosotros ignoramos en primera instancia cualquier tipo de condición que pueda tener el paciente. Entonces, como regla principal, considerar a todo individuo usuario como potencialmente o altamente contaminado. ¿Ok? Partimos por ahí. El segundo principio: uso de barreras protectoras, ¿cierto? ¿Qué va a hacer ello? Que se evite, ¿no?, la exposición directa con todo tipo de fluido en muestra orgánica. Aquí tenemos el uso de barreras físicas, las inmunizaciones,
¿correcto? Y en cuanto a la eliminación de material contaminado, pues es un conjunto de procedimientos, ¿no? En el cual vamos a procesar, vamos a clasificar cualquier insumo o material que se haya utilizado, ¿no? En la atención del paciente, ¿correcto? Cualquier insumo que se haya utilizado en la atención del paciente. Entonces, ya entendemos que es universalidad, vamos con lo que son el uso de barreras protectoras. Tenemos barreras físicas, barreras químicas. Dentro de barreras físicas tenemos el principal, que es el lavado de manos, ¿correcto? Tenemos el uso y el calzado de guantes, el uso de mascarilla, el uso de uniformes o equipo de protección personal, es el mandil, gorrito, bata, ¿no? En cuanto a barreras químicas, la limpieza, la descontaminación, la desinfección, esterilización, aseo del entorno y el uso de antisépticos como el alcohol, yodo, etcétera, y hacer uso de una buena técnica, perdón, de antisepsia al momento de inocular o de manipular cualquier insumo inyectable, ¿correcto? Ahora, eso es con respecto al uso de barreras protectoras. Bien, eh, como vamos a estar en la práctica manipulando y vamos a estar en contacto con fluidos, sí o sí tienen que lavarse las manos, posteriormente colocarse los guantes. Bien, para esto se les pide, por favor, que traten de venir con el cabello recogido o hacerse un monito, una colita para empezar ya la parte práctica para evitar la contaminación de la zona de trabajo. ¿Correcto? Una vez que hayan hecho eso, se lavan las manos de manera ordenada y ya en sus ambientes se les va a brindar el material necesario, entre los cuales van a encontrar un gorrito quizás y también sus guantes, colocarse. No importa, ¿ok? Que el hecho de que yo me coloque guantes no significa, ¿ok? Que no me lave las manos. Así yo use guantes limpios, manoplas o guantes estériles, se tiene que sí o sí lavarse las manos. Ahorita vamos a tocar ese tema específico en las normativas y dar alcances pertinentes, ¿correcto? Ahora, en cuanto a eliminación de lo que es residuo material contaminado, claro que vamos a tener como resultado de toda la práctica mucho material que se va a eliminar, entre los cuales vamos a tener materiales o desechos infecciosos, biológicos o biocontaminantes. ¿Ok? Obviamente se genera durante la etapa de atención cuando se está en contacto con los fluidos corporales, tejido, algún residuo, cualquier material que haya tenido contacto con algún fluido corporal. En este caso podría ser sangre, ¿no es cierto? U otro fluido corporal. En cuanto a residuos especiales, ¿no? Aquí se elimina todo aquel material que he estado en contacto, ¿no? Con insumo que presente características tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas. Por ejemplo, en la práctica vamos a trabajar con solución salina, suero fisiológico, por ciento, así que ello no significa un riesgo. Entonces, normalmente se puede absorber por el usuario, por ustedes mismos, ya que van a practicar en duplas, en parejas, entonces no hay ningún problema en ese aspecto, así que no les va a generar, perdón, ningún tipo de reacción, ¿ok? En caso trabajen o estén trabajando y los quizás ya lo manejen, ¿no? Se esté trabajando con algún tipo de antibiótico, medicamento que haya pasado el tiempo de vida una vez abierto, ese medicamento se tendría que eliminar. ¿Dónde? En un contenedor de color amarillo, que son desechos especiales. ¿Ok? Lo que son también tenemos nuestro contenedor negro, que son desechos comunes, ¿correcto? Que son generados básicamente en administrativa. Característica que estos elementos que se depositen en este contenedor, chicos, no van a generar un peligro para la salud del usuario o las demás personas. ¿Ok? Aquí podemos ver papeles, envolturas, por ejemplo. Yo tengo mi jeringuita, ¿no es cierto? Que voy a utilizar para quizás, ejemplo, ponerle una vía intramuscular. Ok, viene con su aguja, la empalmo. Esa envolturita puede ir a mi contenedor negro. Administré suerito, inoculé a mi paciente, retiré la aguja.
coloqué un algodoncito, se manchó de sangre, ¿no? Ese algodoncito irá en el contenedor rojo, ¿correcto? De esa manera vamos a trabajar. Y aquí tenemos residuos biocontaminantes, la bolsita roja, contenedor rojo, residuos comunes, negro, y residuos especiales, amarillo, que son los básicos, ¿ok? En la eliminación de residuos o desechos generados en la atención de un paciente. Correcto. Ahora, aquí tenemos un apartado, chicos. En la práctica también lo van a observar. En el ambiente se va a contar con un contenedor rojo y aparte con un recipiente duro, ¿no? Que es el material o el contenedor de eliminación de material punzo cortante, ¿correcto? Entonces, es aquí, como ustedes pueden ver en la imagen del cursor. Despierta. A ver, chicos, por favor, sus audios. Bien. Como ustedes pueden observar aquí en las láminas, en las diapositivas, de esta manera van a tener en la parte práctica, ¿no? ¿Qué es lo que van a eliminar aquí? Todo material punzocortante, agujas, bisturíes, ¿no es cierto? Que se haya usado en la atención del paciente. Les ponía el ejemplo de la jeringa al momento de sacar la envoltura, contenedor rojo, al momento de inocularlo, ¿no es cierto? Ya esa aguja, esa jeringa han tenido contacto con fluido del paciente, pero no lo voy a botar en un contenedor o tachito rojo simple, sino tiene que ser en este contenedor de material punzocortante sin reencapuchar las agujas, sin doblar la aguja ni romperla, sin manipular. Ah, ya, solamente dice aguja. Voy a retirar la aguja aparte y voy a botar la jeringa aparte. No, así tal cual yo lo he retirado, tal cual lo voy a eliminar en en el residuo, en el contenedor de material punzo cortante. ¿Ok? En casos más estrictos, en algunos establecimientos, hacen empleo o uso de otro implemento, que son las pinzas para manipular este tipo de instrumentos punzocortantes, porque es el principal factor o agente causal de los accidentes laborales en el sector salud, porque se hincan, pinchan, y no hay una correcta manipulación, un correcto manejo, y eso puede llevar o puede generar que se puedan contaminar con algún tipo de enfermedad, algún tipo de microorganismo, ¿correcto? Bien, hasta ahí, chicos, ¿está quedando claro? ¿Hay alguna duda, pregunta por el chat, por favor? Ok, bien. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo eliminar este tipo de residuos, qué usar, qué emplear, ¿cierto? Ahora vayamos a lo que es el lavado de manos. Yo sé que pueden escuchar un sinfín, pero nunca está de más de mencionarlos nuevamente porque es uno de los procedimientos más sencillos, económicos, sin embargo, que muchas veces no se realiza, ¿no? Y es uno de los principales factores en el cual se genera infecciones cruzadas, el uso de microorganismos, la contaminación, ¿no? Como les comentaba, el lavado de manos es el procedimiento más simple, es económico, importante, ¿para qué? Para la prevención de enfermedades, ¿correcto? Ahora, para que el lavado de manos sea efectivo como tal, va a depender de tres factores importantes. ¿De cuáles? Que se realice en los momentos específicos, los momentos clave, el uso de jabón o solución séptica y una buena técnica de lavado de manos. ¿Ok? Los momentos clave, el uso del jabón y una buena técnica. Si yo respeto estos tres factores importantes, pues estaría realizando un lavado de manos efectivo, ¿correcto? Dentro tenemos tipos de lavado de manos: doméstico, clínico y quirúrgico. El lavado doméstico es el más común, el que realiza toda persona o que debería realizar toda persona en casa, no utilizando jabón convencional antes de consumir sus alimentos, después de estar en los servicios higiénicos, luego de regresar del trabajo, ¿no? Antes de preparar los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera.
A su vez, el, el tipo de lavado de manos que nos corresponde, ¿no? Que nos interesa es el lavado de manos clínico, ¿ok? Que lo realiza todo personal de salud antes y después del contacto con el paciente y el cual vamos a desarrollar en un momentito. Y también tenemos el lavado quirúrgico, es mucho más estricto, ¿no? Es el que se va a realizar antes de un procedimiento quirúrgico, donde vamos a estar en contacto con material altamente estéril, donde se va a realizar procedimiento invasivo muy comprometedor, ¿no es cierto? Donde se va a inocular, se va a entrar diversas capas, diversos tejidos para algún procedimiento quirúrgico, ¿correcto? Entonces, ¿qué debo yo de saber en el lavado de manos clínico? Que tengo 5 momentos importantes, ¿no? Antes de tocar a mi paciente, antes de realizar una tarea limpia séptica, ¿no? Después de estar en contacto o después de estar expuesto a fluidos corporales, después de tocar a mi paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Son los 5 principales momentos para la higiene de manos, ¿ok? A continuación, ustedes están visualizando en sus pantallas, ¿no? Un protocolo de higiene de manos clínico, ya dado por la Organización Mundial de la Salud, el cual se respeta hasta hoy por hoy, que tiene una duración de entre 40 a 60 segundos, con 12 pasos, ¿ok? Entonces, los invito a que lo revisen, a que vean problema. Una vez, chicos, dejando estas pautas antes de, ¿no es cierto?, que haya quedado claro, bien, vamos a trabajar el tema específico que es inyectoterapia, bien, inyectoterapia. ¿Qué es la inyectoterapia? Solamente administrar, colocar un inyectable. ¿Qué compromiso, qué complejidad, ¿no es cierto?, podemos encontrar durante este procedimiento invasivo? Por más mínimo que sea, viene a ser un procedimiento invasivo, ¿no? Inyectoterapia, pues, es el conjunto de técnicas y procedimientos por los cuales vamos a administrar, ¿no es cierto?, desde el medio externo hacia el medio interno, una o más o varias sustancias, ¿no?, dotadas con algún tipo de propiedad medicamentosa, ¿correcto? O un medicamento, por así decirlo, directamente al tejido, al órgano o a la cavidad natural del organismo. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo terapéutico. Bien, entonces, la inyección, ¿ok?, es la acción de introducir y administrar bajo presión un líquido. En este caso puede ser un fármaco o, como el día de mañana, suero fisiológico, solución salina, ¿no es cierto?, al organismo por medio de un instrumento adecuado. Y ya sabemos que el único objetivo va a ser terapéutico. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar ese tipo de vías? ¿No? Que vamos a tener una dosificación exacta, dependiendo de la vía, qué tan rápido vaya a actuar, ¿no? Que se pueda aplicar este fármaco independientemente si el paciente esté consciente o inconsciente, según una indicación médica. Para esto, debo de tener ciertas acciones, ciertas precauciones generales. ¿Bien? Para empezar, chicos, debemos de tener en claro nuestros 15 correctos. ¿Ok? No 5, no 10, sino 15. Para empezar, nada más, higiene de manos, básico. ¿Ok? Antecedentes alérgicos, tomar las signos vitales, que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, el paciente correcto, con la técnica correcta. ¿Correcto? Que tenga una velocidad de infusión correcta, verificar la fecha de caducidad, ¿bien? Preparar y administre usted mismo, uno mismo, quien va a administrar el medicamento, tiene que preparar el medicamento. Bajo ningún motivo, por favor, a todos, administren algo que ustedes no hayan preparado. Bajo ningún motivo, por más que sea tu hermano, tu amigo, etcétera, por principio, no administren nada que ustedes no hayan preparado. Una vez inoculado el medicamento, tienen que registrarlo uno mismo. El que ha inoculado, el que ha administrado, registra.
Otra consideración, chicos, si van a trabajar de manera ambulatoria, domicilio, etcétera, etcétera, al momento de ya culminar la práctica y van a estar aptos para colocar inyectables, ¿no? No administren nada bajo órdenes verbales, por favor. Siempre con una pauta, con su orden médica, su receta, cual fuere. Y ahorita vamos a ver las partes también para que se den cuenta. Nunca, nunca administren, chicos, nada, nada bajo órdenes verbales. Que me ha dicho que me coloque esto, come y le pones. Uno no sabe, muchas veces puede incurrir en una negligencia, ¿ok? Y como parte final, educar al paciente y a la familia. No solo es administrar y chao, ¿no? Administro o antes de también le voy a brindar una pequeña orientación. Puede ser que mi paciente por primera vez esté recibiendo este medicamento y le voy diciendo qué causas puede tener, ¿no? Qué factores o consecuencias. Le puede pasar esto, puede aumentar. Entonces hay que monitorizar también los signos vitales. Ese es un buen seguimiento y una buena colocación de un inyectable, de un medicamento, cual fuere la vía a elección. Entonces, tenemos solicitar siempre, chicos, la receta médica. ¿Y qué debo de observar? Solamente, ya tiene receta y le pongo. No, debo de observar datos generales del profesional. En este caso, el profesional que indica medicamentos o que prescribe es el médico, únicamente el médico. Por ende, debo verificar nombre, firma, sello y colegiatura del médico en esa receta. Identificar al paciente, que esté correctamente escritos los datos del paciente y solicitar, si posible, el documento de identidad para validar todos los datos y el cuerpo de la receta, ¿no? Que esté el medicamento, la presentación, la dosis y el horario. ¿Ok? Verificar también si la presentación es adecuada. Muchas veces traen una receta adulterada, falsa, ¿no? Donde muchas veces solamente vemos el medicamento y no vemos la presentación. Es importante ver la presentación porque el médico, una receta real, fiel, verídica, consta con la presentación correcta de los medicamentos, muy aparte de la dosis. Bien, entonces, una vez que hayamos verificado eso, podemos proceder a preparar y tanto nuestro medicamento como preparar también a mi paciente. Antes de, pregunto si es alérgico a algún medicamento a mi paciente o si ha tenido algún antecedente que haya pasado, no sé, no importa el tiempo, que haya presentado alguna reacción, pues preguntarle frente a qué medicamentos, si se acuerda o no se acuerda, ¿no? Por lo general, los pacientes que hayan presentado algún antecedente alérgico, sí se acuerdan a qué, ¿ok? Revisar que todo nuestro material esté estéril, en buen estado, ¿ok? Verificar el medicamento también. Si el paciente viene con su medicamento, verificar que esté en óptimas condiciones. Si veo algo que me genere algún tipo de duda, que esté turbio, que esté ligeramente destapado, que haya algún tipo de manipulación en el tapón de seguridad de los medicamentos, pues nos pensamos, le explicamos al paciente, nos esperamos y le decimos que por favor traiga o le brindamos un medicamento íntegro, del cual no se pueda dudar la integridad de ese medicamento o la veracidad o que el contenido sea el adecuado. Bien, entonces, ya hemos visto, chicos, las consideraciones generales, las precauciones que yo debo de tener. Hablemos de los medicamentos. Bien. De manera rápida, ¿no? La forma de presentación. Tenemos sólidos, en los cuales vamos a tener las tabletas, los comprimidos, las cápsulas, las pastillas, supositorios, píldoras, grajeas, ¿no? Semisólidos, pues las jaleas, cremas, ungüentos. Líquidos, famosas emulsiones, jarabes. Y gaseosos, pues los fármacos que se administran por vía aerosol. ¿Ok? Esa es la clasificación de acuerdo a la presentación. Sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos. Según su efecto terapéutico, podemos tener curativos, ¿no? Aquellos que a través de su mecanismo de acción van a eliminar o van a curar la enfermedad, hablando de antiparasitarios, antibióticos, ¿no? Preventivos, los que nos ayudan a prevenir una enfermedad, por ejemplo, las vacunas. ¿Correcto? Paliativos, aquellos medicamentos, ¿no? Que se van a administrar con el fin de mejorar los síntomas del paciente. No
de manera curativa, solo mejorar la sintomatología del paciente, ¿no? Los analgésicos, los antipiréticos, por ejemplo. También tenemos de diagnóstico, ¿no? Aquellos medicamentos que se emplean para realizar pruebas, ¿no? Para reconocer si existe alguna enfermedad o no, o si es sensible, por ejemplo, las pruebas de PPD, ¿no? Para saber si el paciente, estando en contacto, adquiere algún tipo de, por ejemplo, la enfermedad de TB, tuberculosis, ¿no? Es un ejemplo. Hasta ahí, chicos, me estoy dejando entender, está quedando claro. ¿Me confirman por el chat, por favor? ¿Sí? ¿Todo está quedando claro? ¿Sí, chicos? Bien, bien, entonces, ahora sí, ¿ok? Vamos a lo que son vías de administración como tal, ¿correcto? Vías de administración como tal. No nos vamos a ir directamente quizás a eh, vías que las conocemos o las que vamos a trabajar, sino vamos a tener un pequeño proceso para poder ver, ¿no? ¿Qué otras vías contamos? Por ejemplo, empecemos. Tenemos la vía enteral. ¿A qué se refiere cuando hablamos de vía enteral? Es cuando el medicamento va a ingresar a través del tubo digestivo. ¿Ok? Tenemos vía oral, vía rectal. ¿Ambos, licenciada? Claro, ambos. Bien. Vía oral ingresa a través de la boca y vía rectal ingresa, pues por el nombre mismo, a través del recto. Correcto. Así como tengo vía enteral, tengo vías no enterales. Pues el medicamento que hace aquí va a ingresar por una vía diferente al tubo digestivo, dentro de los cuales, perdón, dentro de los cuales voy a tener a la vía parenteral. Ahora sí, vía parenteral corresponde a las vías inyectables. ¿Cuáles? Las que vamos a trabajar el día de mañana en la parte práctica. La vía intradérmica, subcutánea, intramuscular, ¿ok? Intramuscular y la vía endovenosa, ¿correcto? Vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular y la vía endovenosa. Bien, chicos, cada uno tiene sus consideraciones, ¿ok? Tiene ciertas opciones que debemos de tener en cuenta, ¿ok? Ustedes en esta imagen estamos viendo las diferentes capas de los tejidos, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, tejido muscular, ¿no? En la vía intradérmica, para dar una mirada general, chicos, en la vía intradérmica, ¿bien? Se inyecta en el interior de la piel, ¿no? Intradérmica, dentro de la piel, en el rango de la epidermis, entre la epidermis y la dermis, ¿correcto? Subcutáneo, ya, subcutáneo, su nombre mismo lo dice, ¿no? A través o en el tejido subcutáneo, ¿ok? Tejido subcutáneo, tejido seroso, ¿ok? Vía intramuscular, vuelta a decirnos el nombre mismo, en el músculo, ¿correcto? El medicamento se va a administrar directamente al tejido muscular y endovenoso, pues, a través o directamente al torrente sanguíneo al interior de una venita. Bien, entonces, empecemos. Acá tenemos adicionalmente, chicos, ¿no? La vía intrarraquídea, vía intracardíaca, intrapleural, intraarticular. La vía intrarraquídea, el nombre mismo lo dice, se inyecta pues muy cerca a la médula ubicada en la columna vertebral. Eso hay un tratamiento específico, ¿no es cierto? El personal lo realiza altamente capacitado. Intracardíaca, al interior del corazón, intrapleural, en el espacio entre la pleura, que es la membrana que va a cubrir nuestros pulmones, intraarticular, al interior de las articulaciones.
como solo para tenerlo en cuenta, chicos, ¿ya? Las vías no parenterales, ¿no? Su aplicación no requiere la perforación de la piel, entre los cuales tengo la vía tópica, la vía mucosa, la vaginal, la vía sublingual, óptica, uretral, nasal. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta que no solo es solamente las cuatro que son más usadas las que se emplean. Hay muchas otras vías con diferentes denominaciones. Bien, para empezar a nosotros inocular medicamentos, inocular cualquier tipo, y hacer uso de las diferentes vías de administración, chicos, ¿qué instrumental vamos? Tengo que reconocer mis materiales, tengo que identificar mis materiales, ¿qué voy a usar? ¿No? Y denominarlos o llamarlos por el nombre correcto. Bien, ejemplo, aquí tenemos la jeringa, ¿ok? Que es el instrumento que se emplea, ¿para qué? Para absorber el fármaco desde el envase y luego pueda ser introducido, ¿ok? Mediante la presión al interior del organismo. Viene, ¿no? Marcada en mililitros y existen de muchas capacidades, ¿no? De 1, de 3, 5, 10, 20 ml o también cc, que vendría a ser lo mismo, ¿ok? Ahora, el uso de la elección de estas jeringas de diversa capacidad va a depender de qué cantidad voy a inocular en mi paciente, ¿no? Eso ya es a criterio. La jeringa va a constar de dos partes, ¿ok? El cuerpo y el émbolo. Empecemos. ¿El cuerpo qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser el cuerpo? Es un tubo cilíndrico que se encuentra en la parte externa, ¿ok? La parte externa vendría a ser el cuerpo, donde vamos a depositar el líquido que se va a inyectar, ¿correcto? En uno de sus extremos presenta un pico, ¿correcto? Destinado a unirse. Esta parte del pico se une con la jeringa, ya sea a presión o en rosca, dependiendo de la presentación de la jeringa, ¿ok? Y en el otro extremo presenta dos prominencias que le vamos a denominar orejuelas. Orejuelas. Van a servir para que nosotros podamos manipular nuestra jeringa. ¿Ok? Para que podamos manipular nuestra jeringa. Y pues vemos aquí el cuerpo milimetrado. ¿Correcto? La otra parte, el émbolo, que es el alma de la jeringa. ¿Por qué? Bueno, el émbolo ya es la que se encuentra en la parte interna. Si el cuerpo es la parte externa, el émbolo viene a ser la parte interna y sirve para aspirar el líquido, ¿ok? Y se observa qué parte vamos a tener aquí también. Cuello, cuerpo y orejuelas, ¿ok? Cuello, cuerpo y orejuelas. De la misma forma. Otro instrumental, chicos, la aguja. ¿Ok? La aguja. Es el instrumento destinado, ¿ok? A introducir el líquido contenido en la jeringa al interior del organismo. Bien, miren ahí las diferentes presentaciones que ahorita vamos a presentar una tablita también. ¿Cuáles son las partes también? Porque es importante, chicos, reconocer las partes de una aguja. Ahorita vamos a ver. La base, miren. Esta base es la que se va a unir con el pico de la jeringa. ¿Ok? Tenemos la cánula, que es más o menos el cuerpito metálico, el tubito metálico, el cual va a ingresar al organismo del paciente. ¿Ok? Ahora, parte de la cánula, si ustedes pueden observar aquí, hay una parte angulada, ¿no? Que se le va a llamar bisel. Es esta parte que es parte de la cánula, ojo,
bien, que tiene filo, el cual va a ser el corte y va a hacer posible que ingrese o penetre a la piel, ¿correcto? Y posterior a ello tengo el capuchón, ¿ok? Que es la cubierta de plástico que va a cubrir nuestra cánula, nuestra aguja. Bien, seguimos. La aguja, hoy por hoy son descartables, desechables, ¿no? De base plástica y cánula de acero, ¿no? Se van a diferenciar, ¿por qué? Por la longitud y por el calibre, ¿correcto? La longitud, para empezar, se va a medir en pulgadas. Y cuando se les va a entregar el material, chicos, ustedes tienen que revisar de qué calibre o de qué longitud se les está brindando para que tengan en cuenta también, que va a variar entre 5,2 a 2 pulgadas. El calibre se expresa en números del 18 al 27. Bien, hay que recordar que cuanto mayor sea el número, menor va a ser el calibre, ¿correcto? Y esto lo vamos a ver acá. Miren esta tablita. Les recomiendo que lo tengan siempre a la mano, esta tablita, porque les va a ayudar bastante. Tenemos calibres del 18 al 27. Tenemos las diferentes longitudes. ¿Puede haber diversas longitudes en el mismo calibre? Sí. Tenemos el color característico y el uso específico para cada uno de estas presentaciones. ¿Correcto? Calibre 18, ¿ok? Tenemos de 1,5 y 1 pulgada, color rosado. ¿Para qué me sirve? Transfusiones y extracción de sangre. De calibre número 20, aquí tenemos todas las presentaciones en cuanto a su longitud, ¿no? 2, 1,5, 1,4, 1,5 pulgada. Color amarilla, para extracción de sangre, intramuscular también en algunos casos. 21, ¿no? Que es la que vamos a usar de 2 pulgadas, pulgada y media, pulgada y cuarta, 1 pulgada y media pulgada, que es de color verde, para administración intramuscular endovenosa. Calibre 22, de la misma forma que el anterior en color negro, también para colocación intramuscular y endovenosa. Calibre 23, de 1 pulgada y media pulgada de color celeste, ¿no? Esta, ¿por qué recalco? Porque es de elección para pacientes pediátricos, ¿no? Endovenosa en niños, subcutánea intramuscular también. 25, de 1 pulgada, media, 5 octavos y 3 octavos. Color anaranjado para colocación intradérmica y subcutánea, ¿ok? Calibre 26, de media pulgada, 5 octavos, 3 octavos. Color marroncito, también con la misma indicación intradérmica y subcutánea. Calibre 27, la longitud pulgadas, 5 octavos y 3 octavos, color anaranjado claro para la colocación intradérmica y subcutánea. Este cuadrito les va a ser de bastante ayuda porque de aquí ustedes, dependiendo de las características del paciente o del procedimiento o vía específica que van a trabajar, les va a servir, ¿correcto? Seguimos. ¿Qué más voy a necesitar? Obviamente, nuestra sustancia medicamentosa o nuestro medicamento, ¿ok? La que está prescrita en la receta médica, su contenido tiene que ser estéril y por lo general vienen en viales, frasco ampollas o ampollitas, ¿ok? Su algodón o toallitas de algodón, alcohol, sustancia, va a ser la sustancia antiséptica que se va a utilizar para poder realizar la antisepsia antes de manipular o antes de introducir cualquier medicamento o inocular un inyectable, ¿ok? Un campito estéril para que puedan resguardar o salvaguardar todo el material que van a utilizar, porque recuerden que se van a inocular en duplas, ¿ok? Como la señorita coordinadora al inicio comentó, el trabajo es mutuo, chicos. Se van a ordenar, se van a sentar el día de mañana, ¿no? Y van a trabajar en parejas. Así como yo voy a practicar en el bracito, nita, entre el paciente de mi pareja, ¿no es cierto? De mi dupla, mi compañero de trabajo, de la misma forma, viceversa. El paciente al cual yo he inoculado primero, ahora él me va a inocular a mí. ¿Ok? De esa manera, chicos, por favor. Y también se les va a brindar una ligadura, pues para trabajar lo que es vía endovenosa.
Entonces, chicos, hasta ahí todas las recomendaciones, las precauciones, el material. ¿Ha quedado claro, chicos? Por favor, para ya empezar con la primera vía. Para empezar, dígame, si tiene alguna duda, dígame. ¿Cuál es su duda? ¿Está con un usuario, no sé? ¿Cómo es o qué es longitud? Ah, ya. Se refiere a lo que es la aguja, ¿correcto? Acá. La longitud, chicos, se va a medir en pulgadas. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en esta diapositiva, no sé si se ubica, mire, acá, este color verde, mire el diámetro, la distancia de la aguja, ¿no? Y el grosor, en este caso vendría a ser el calibre, ¿no? Compárelo con el de color naranjita. El de naranja es del mismo grosor, del mismo tamaño, ¿sí? ¿Lo está viendo? Ya. ¿Son iguales? Diferente grosor. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte del grosor, ¿qué más? El tamaño, ¿no? Entonces, dependiendo de la longitud que se va a expresar en pulgadas, vamos a elegir, por ejemplo, este de acá, el verdecito, que es número 21, ¿no? Pulgada y media. ¿Qué puede pasar? Lo puedo colocar por vía intramuscular a un adulto, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene un niñito, ¿no? De 10 años, su masa muscular no es como la de un adulto joven, ¿no? Que es de 30 años, 35. Quizás su pernita es delgada, el glúteo delgadito, ¿no? 10, 12 años. Pues voy a elegir esta, la azulita, que también es para administración intramuscular, pero miren, es mucho más delgadita y mucho más corta y me va a servir. Entonces, ¿para qué es importante que yo sepa la longitud y el calibre de mi aguja para yo poder administrar adecuadamente dependiendo de mi paciente y dependiendo de qué vía voy a utilizar para que el fármaco o el medicamento cumpla su función? ¿Ok? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Ya me imagino que sí, porque, a ver, dice, alcohol de 96 o de 70. Se les va a brindar el de 70, chicos, ¿ya? Recuerden que todos los materiales se les va a brindar. Lo único que es que tienen que venir, eso sí, me olvidaba, lo más cómodos posible, ¿ya? Si hay que, por el día de mañana al menos, lo que son prendas muy ajustadas, pues obviarlas. En el ambiente institucional, en cuanto al ambiente de salud, chicos, siempre vamos a tener a disposición 70. Sin embargo, se puede trabajar con la de 96 también, no hay problema. A ver, díganme. Sí, en un adulto mayor también pueden usar la de color azul por vía intramuscular, porque ya es menos la masita muscular que tiene, el tejido muscular ya es reducido. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me logran escuchar? Porque sé que no me escuchan.
Lo más cómodos posibles, chicos, ¿ya? Sí, lo que sí, mangas largas no, mangas cortas, porque van a trabajar con ustedes mismos y si vienen con manga larga les va a dificultar el trabajo, no van a poder hacerlo bien, o se van a demorar, o vas a tener mayor, demora en eso, ¿ok? Aquellos que pues pueden traer o tienen en casita un scrap, una chaquetita, también lo pueden traer, no hay problema. Por lo general, lo más cómodos posibles, más la ropa sueltita, chicos, ¿ya? Para trabajar. Bien. Empezamos. Vía intradérmica. Vía intradérmica, ¿ok? Es esta vía, ¿no? En el cual vamos a administrar, ¿qué cosa? Un medicamento. ¿Dónde? En la piel, en el espesor de la piel, teniendo en cuenta la epidermis y la dermis. Entonces, este medicamento se va a administrar entre la epidermis y la dermis. Chicos, yo en la práctica pregunto, ¿ah? Se va a administrar en la epidermis y la dermis, ¿ok? Esta vía intradérmica es la técnica más superficial, su absorción es más lenta, ¿ok? Y se va a administrar pequeñas cantidades de medicamento, pequeñas cantidades de medicamentos, ¿ok? ¿Cuáles son las capacidades? De 0,1 cc a 0,3 cc como dosis máxima, ¿ok? ¿Qué debo de saber? La vía intradérmica es la más superficial, su absorción es lenta, se administra pequeñas cantidades de medicamento entre 0,1 a 0,3 cc. Si yo veo 0,1 a 0,3 ml y cc, es lo mismo. Mililitros o centímetros cúbicos es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué materiales voy a necesitar? ¿Ok? ¿Qué materiales voy a necesitar? Jeringa de 1 cc, ¿ok? Las agujas pueden variar entre 25, 26 o 27 en cuanto a la longitud de 5 octavos, 3 octavos o media pulgada de longitud, ¿ok? Son las chiquititas, las naranjitas que les mostraba hace un ratito, esas, ¿ok? Alcohol, algodón en torunditas y su medicamento. En este caso, para la parte práctica, les comentaba que es solución fisiológica al 9 por mil únicamente. Y así que no hay riesgo en ese aspecto. ¿Dónde puedo trabajar la vía intradérmica? ¿Dónde? En el antebrazo, brazo, tórax y espalda. En el antebrazo, chicos, ¿dónde? En el tercio medio de la cara anterior del antebrazo. De esa manera van a determinar. ¿Dónde? En el tercio medio de la cara anterior del antebrazo. ¿Ok? Ahora también en la parte o en la cara externa del hombro. También se puede trabajar ahí. En la cara anterior y superior del tórax, ¿no? Teniendo como punto de referencia la clavícula, también se puede trabajar ahí. En la zona escapular, ¿no es cierto? En la parte de la espalda, ¿no? A la altura de las escápulas, por decir, la zona escapular. ¿En todas esas zonas puedo trabajar la vía intradérmica? Sí. Bien. Las técnicas, chicos. Para empezar, decíamos, ¿no? Al inicio, solicitar la receta médica y valorar los 15 correctos. ¿Ok? Preguntamos si es alérgico a algún medicamento, realizar nuestra asepsia de manos, preparamos nuestro equipo, preparamos al paciente también, ¿ok? Verificamos o ya delimitamos nuestra zona de trabajar, dónde, en qué zona, en qué superficie corporal vamos a trabajar en nuestro paciente, realizamos la antisepsia, ¿ok? Se va a estirar ligeramente la piel. Ojo que esto es la parte teórica, chicos. La parte teórica debo saber dónde van a trabajar, en qué zona anatómica, cuánto pueden administrar, con qué materiales van a trabajar, ¿ok? Y en qué capas de la piel van a trabajar. El resto, que estamos hablando ahora, lo vamos a repasar y vamos a adquirir confianza en la parte práctica, chicos. ¿Correcto? Y lo que sí, el orden, la secuencia. ¿Ok? Se va a estirar ligeramente la piel para poder introducir nuestra agujita. Ahora, les decía, ¿por qué es importante reconocer mi material, mi instrumental? En la vía intradérmica, chicos,
solo ingresa el bisel. En la vía intradérmica solo ingresa el bisel de la aguja, no toda la aguja. Ustedes están viendo aquí en la imagen, solo el bisel de la aguja, ¿ok? Y el bisel tiene que estar siempre hacia arriba. Se realiza la punción en un ángulo de 0 a 15 grados, chicos, lo más pegadito posible, ¿ok? Una vez que ya introduje el bisel, dejo suelto, como yo estaba estirando la piel, la dejo de estirar y empiezo a introducir el medicamento. ¿Cuál es el objetivo de la vía intradérmica? Formar una pápula, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, formar una pápula va a ser el objetivo, ¿ok? De la vía intradérmica para nuestro taller. ¿Bien? Una vez que ya formé la pápula, retiro la agujita y no voy a aplastar con algodón, simplemente si hay residuo, ¿no? Un puntito de sangre, alguna solución que haya quedado fuera, a toquecitos suavecitos con una toronita de algodón, lo seco, lo retiro, sin presionar. Si yo presiono la pápula, pues esto se va a distender y ya no se va a observar y no va a tener sentido haberlo hecho, ¿ok? Porque no se va a observar el fin, es decir, la pápula. ¿En qué casos se utiliza los usos de la vía intradérmica? La vacuna BCG, por ejemplo. Aquellos que tienen hijitos se habrán podido dar cuenta que se le vacuna al recién nacido la vacunita BCG, el cual están colocando aquí. Si no se acuerdan, por ejemplo, les queda como una heridita, como una cicatriz pequeñita, pequeñita en su bracito izquierdo a los bebitos, ¿no? ¿Para qué también uso la vía intradérmica? Para las pruebas cutáneas. Pruebas cutáneas para saber si hay algún tipo de alergia, ¿no? Para descartar alergias en el paciente, se hace esta técnica de la vía intradérmica, se hace la papulita y se le deja pasar dependiendo del fármaco o la sustancia medicamentosa que se quiera saber si es alérgico o no el paciente, dependiendo del tiempo, ¿no? Vamos a ver, si se mantiene tal cual, pues no hay reacción, el paciente se le puede administrar, pero muchas veces al instante o al pasar los minutos empieza con la sensación de quererse rascar, se empieza a enrojecer, empieza a crecer esa zona, se empieza a endurar, ya, entonces quiere decir que el paciente es alérgico. Pero, licenciada, si es alérgico y se muere, no, pues porque se le inocula en mínimas cantidades. Recuerden que la capacidad de la vía intradérmica es de 0,1 a 0,3 como máximo. No admite mayor capacidad tampoco. ¿Ok? ¿Qué otra prueba? La prueba de tuberculina o la prueba cutánea de PPD, el derivado proteico purificado, perdón. ¿Ok? ¿Para qué se usa esto? Para el diagnóstico de tuberculosis. Esta reacción, más o menos en un aproximado de 48 a 72 horas, se va a medir, ¿cierto? Por ejemplo, se ha detectado un caso positivo a tuberculosis, pues se le hace esta prueba a los que hayan tenido contacto con este paciente. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, chicos, me estoy dejando entender con lo que es vía intradérmica. Vía intradérmica. Ok. Sencillo, ¿no? Sencillo. En la parte práctica también, chicos. Si ustedes captan la secuencia y capacidad, van a agarrar rapidito la parte práctica. ¿Ya? Recuerden que las técnicas o la habilidad que puedan adquirir va a depender de cuántas veces lo hagan. Así que no hay problema, chicos. Mañana vamos a aprender lo básico y darles algunas recomendaciones en la parte práctica y ya van a estar listos para poder administrar. Entonces, ya trabajamos la vía intradérmica, vayamos con la vía subcutánea. Dice, he señalado varias zonas. Exactamente. Independiente a la zona que se vaya a trabajar, la técnica de aplicación es la misma. El ángulo es el mismo, el material es el mismo, la técnica es la misma. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Vía subcutánea. Vía subcutánea. ¿A qué nivel voy a trabajar? Pues en el tejido celular subcutáneo, pues se encuentra debajo de la dermis, debajito de la piel. Entonces ya estoy ingresando más, ¿cierto?
¿Cuánto puedo aplicar por esta vía? De 0,5 cc a 3 cc de medicamento o solución medicamentosa. ¿Ok? Entonces, el tejido subcutáneo dice, solo me admite esa capacidad exacta, de 0,5 a 3 cc. ¿Ok? Y ustedes pueden observar aquí que está ingresando ya al tejido celular subcutáneo. Ya pasamos la epidermis y la dermis. Estamos en vía subcutánea. En el tejido subcutáneo voy a inocular mi medicamento. ¿Qué materiales? Los mismos materiales que la vía anterior. Mi jeringuita con una graduación especializada. Una de sus compañeras me preguntaba, aquí aplico la insulina. La insulina es por vía subcutánea, es decir, la vía que estamos trabajando ahorita. ¿Ok? Las agujitas de 5 octavos, ¿no? Alcohol, algodón y nuestra solución salina en este caso. ¿Dónde voy a aplicar? En el bracito, ¿no? En la unión del tercio medio, ¿no es cierto? En la zona deltoidea, en la región periumbilical, ¿ok? Ustedes pueden ver, no es. ¿Dónde puedo aplicar? En mi ombligo, en mi estómago, licenciada. No, en la zona periumbilical, ¿ok? Vamos, chicos, con calma. Ahorita les digo, chicos, el ángulo y todo. Tranquilísimo, tranquilísimo. Y en el muslo también, ¿ok? Entonces, ¿qué debo de hacer? Vayamos con la técnica. Para empezar, ya saben, mis 15 correctos. Preguntar si alguna reacción alérgica con anticipación, realizar mi asepsia de manos, preparar mi equipo, también preparo a mi paciente, ¿no? Ubico la zona donde voy a aplicar, realizar la asepsia, la antisepsia de la zona a trabajar, ¿ok? En este aspecto, chicos, ustedes ven acá. Miren, toda esta parte que estoy señalando con el cursor es mi tejido subcutáneo. Y esta parte rosadita ya viene a ser tejido muscular. Entonces, aquí en la vía subcutánea ya no vamos a estirar la piel como en la vía intradérmica, sino vamos a hacer un ligero pliegue, un pinzado, ¿ok? Un pinzado. A ver, el problema es conmigo, no sé, chicos, todos me están escuchando, hay partes en que se corta el audio o dejo de proyectar la pantalla. De repente es tu equipo, corazón. O todos están teniendo ese problema. ¿Pueden observar también la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, es tu equipo en todo caso. Es tu equipo en todo caso. Ya no me asuste porque digo, te estoy hablando y nadie me escucha. Ya. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Acá, ¿no? Entonces vamos a realizar un ligero pinzado donde voy a tratar o voy a procurar, ¿ok? De solamente levantar y coger el tejido subcutáneo. Pero ¿cómo hago eso, licenciada? Ah, ya. Se va a tener mucho que ver la técnica que voy a usar, tanto el dedo pulgar con el dedo índice. No vamos a coger con toda la yemita de nuestros dedos, sino con la parte más superficial, la parte inicial de nuestros deditos, ¿no? Y eso también se los voy a mostrar en la práctica, ¿ya? Ahora, su compañera preguntaba, ¿en qué ángulo? Aquí es de 45 grados. 45 grados. Introduzco la aguja en un ángulo de 45 grados. Licenciada, si en la vía intradérmica era solo el bisel y aquí toda la aguja. Aquí sí se introduce toda la aguja. ¿Ok? Una vez que yo ya introduje toda la aguja en un ángulo de 45 grados, suelto mi plisadito, mi plieguecito que yo he hecho, lo suelto y absorbo o aspiro un poquito con la jeringa a través del émbolo, que ya saben que es émbolo, ¿no? Veo que no haya retorno sanguíneo, todo está ok, procedo a administrar toda la carga de la jeringa, ¿no? Una vez que ya terminé, retiro la jeringa junto con la aguja porque están cortadas ambas, inmediatamente coloco una torunta de algodón haciendo una leve presión. No va a pasar nada, no se va a desangrar ni nada. Hace presión, inmediatamente elimino mi jeringuita con mi aguja y coloco una torunta de algodón y ahí estaría exacto. El bisel siempre tiene que estar hacia arriba en todas las vías. ¿Ok? En todas las vías.
Bien, chicos. Usos de las vías subcutáneas, vacunas, algunas como la SPR, varicela, la antiamarílica, ¿ok? Medicación en cuidados paliativos en cuanto a pacientitos con alguna enfermedad terminal que ya no se puede emplear la vía oral, pues tienen el uso de la vía subcutánea, ¿no? Con medicamentos analgésicos altos, opioides, etcétera, o en pacientes, por ejemplo, en el área oncológica. Y también en la administración de hormonas, como es la insulina, ¿ok? Que es lo clásico, creo que la mayoría ha escuchado. Vuelvo acá a colocarles la laminita para que lo revisen, ¿no? Que es el plisado correcto, ¿ok? Y no debemos levantar o coger tejido muscular. Hasta ahí hemos trabajado tejido subcutáneo, perdón, vía subcutánea y vía intradérmica. Pregunta al auditorio, a todos. ¿En qué ángulo voy a administrar, en qué ángulo voy a administrar la vía intradérmica? Ángulo de administración de la vía intradérmica. Vamos, chicos, los leo. Intradérmica, ojo, exacto, muy bien, bien. Leonardo, de 0 a 15 grados, bien. Intradérmica, chicos, 0 a 15, 0 a 15, bien. ¿Qué porción de la aguja ingresa en la vía intradérmica? Solo el bisel, solo el bisel. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que deben de lograr ustedes mañana en la práctica con la vía intradérmica? ¿Qué deben de observar? Formar una pápula. Perfecto, chicos. Están atentos, están atentos. Uno más. ¿Cuántos mililitros o centímetros cúbicos puedo administrar por vía intradérmica? Eso, de 0,1 a 0,3. Bien, chicos. ¿Y la vía subcutánea, a qué ángulo voy a trabajar? 45 grados. Bien, 45 grados. ¿Qué porción de la aguja ingresa en la vía subcutánea? Toda la aguja, toda la aguja, toda, no solo el bisel, toda la aguja. ¿Ok? Bien, chicos, muy bien. Voy a volver a preguntar más ratito a ver si se olvida. Cuidadito, ¿ah? Vía intramuscular, chicos. Vamos a trabajar la vía intramuscular. ¿Ya? Están atentos, están atentos. Muy bien. Si el paciente es muy gordita, en algunos casos solamente vamos a, y se van a dar cuenta en la práctica, chicos, ¿ya? Si el paciente es pues con un gran tejido adiposo, no necesita hacer tanto esfuerzo en levantar el tejido subcutáneo, ¿ya? Vía intramuscular. Es la técnica de administración mediante el cual, ¿dónde vamos a administrar? Directamente al tejido muscular. Miren aquí la imagen, dense cuenta cómo está la aguja, la jeringa, ¿no? En cada imagen que los he puesto al presentar cada vía. ¿Ok? Aquí, en la vía intramuscular, en el tejido muscular, la absorción va a ser mucho más rápida que tanto la vía intradérmica como la vía subcutánea. ¿Ok? Porque ya hay mayor vascularización aquí. ¿Ok? ¿Qué cantidades puedo administrar? Si es una solución oleosa, aceitosa, de 1 a 5 cc. Pero si es una solución acuosa normal, sin ningún tipo de precipitante, un tipo de agregado, ¿ok? Vamos a trabajar, se va a admitir hasta 10 cc, ¿ok? En la zona glútea, hablando de la zona glútea, hasta 10 cc, ¿ok? Ahora, si es un pacientito adulto mayor donde muchas veces ya no hay mucho tejido, ¿no? ¿Qué hago? Pues hago el cambio, elijo bien mi material, cambiaré pues mi aguja, la más delgadita, la más cortita para no dañar otro tejido, ¿ok?
¿Qué materiales voy a utilizar? Una jeringa tenemos de 3, 5 a 10 cc, ¿ok? La aguja es 21, 22 en adultos y 23 en niños. Miren acá esta azulita chiquitita, ¿ya? Torunditas de algodón, alcohol y en este caso solución fisiológica, ¿ya? A ver qué dice. ¿Hasta cuántos pinchazos al mismo tiempo podemos hacer en la zona glútea? La recomendación, chicos, es una sola inoculación en el glúteo, ¿ok? No puedo colocar más porque estaríamos haciendo interferencia medicamentosa, de acuerdo al medicamento van a poner, pueden colocar, si no puedo combinar los medicamentos, ¿no? De acuerdo a que lo que vayan a colocar, cojo uno en un glúteo y el otro en el otro glúteo, ¿ok? Pero no más uno en la misma zona. Zona de aplicación de la vía intramuscular en el bracito, pero en la región deltoidea. Miren aquí, ¿cómo voy a ubicar ya el músculo deltoides? Por eso es la región deltoidea. ¿Cómo lo hago, licenciada? Cuando ustedes se van a tocar el hombrito, no sé si ahorita pueden hacerlo, si tocan el hombrito van a sentir su prominencia ósea, ¿ok? Su prominencia ósea. Una vez que ustedes sientan, ¿no es cierto? Desde ese punto que está durito el huesito, ¿no es cierto? Van a medir de 3 a 4 traveses de dedo debajo del acromión. Ese huesito que ustedes se palpan es el acromión, chicos, ¿ya? De ahí delimitan de 3 a 4 traveses de dedo, como ustedes pueden ver aquí. Cuando yo llegue debajo de sus 3 a 4 traveses de dedo, en esa zona yo voy a hacer mi antisepsia. Aquí limpio con mi algodoncito con alcohol y ahí voy a trabajar porque esa es la zona deltoidea o la región deltoidea. Aquí en la región deltoidea puede admitirnos hasta 12 cc de volumen o 12 ml, ¿ok? ¿Dónde también puedo trabajar, licenciada? En el muslo, ¿no es cierto? En el tercio superior de la cara antero externo. Ustedes si se encuentran sentaditos, ¿no es cierto? En este preciso momento, ustedes van viendo, ¿no? Cómo es que está mi piernita. Me siento de la manera más relajada posible y voy a delimitar. Desde la zona de su prominencia ósea, ¿no? Aquí su crestita ilíaca, miren, ¿no? A ver, la lámina anterior. A ver, dígame. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta lámina? Recuerden, chicos, que se les va a brindar las diapositivas, ¿ya? Concentren toda su atención durante la clase, ¿sí? Bien. Otra zona es el muslo, ¿verdad? Miren, ustedes se van a tocar la cinturita, van a sentir una prominencia ósea también. Sí, les van a enviar, chicos, no se preocupen. Y miren aquí hasta la zona de la rodilla. Desde la prominencia ósea hasta la zona de la rodilla van a dividirla imaginariamente, no se van a cortar, imaginariamente en tres porciones. Primera, segunda, tercera. En la porción media es donde va a estar nuestro músculo vasto externo, ¿ok? Ahí es donde van a administrarse la vía intramuscular, ¿ok? También es una forma, ¿ok? La más usada, la región glútea, glútea, ¿ok? La parte está, obviamente, ustedes ya habrán escuchado sobre ello. Y para esto, chicos, eh, hay técnicas de administración de limitantes dentro de la administración intramuscular en la región glútea. ¿Cómo? Entonces, veamos. Ah, ya, cuando están pequeñitos, obviamente, ¿no? Hasta el año se les está colocando las vacunitas en el vasto externo, en la piernita. Una vez que ya, ¿no es cierto?, pasan del año, se les coloca sus vacunas, ojo, sus vacunas, en la porción de idea, en sus bracitos, ¿ya? Que para eso es todo un mundo que es el esquema de vacunas, chicos. Ya ahorita estamos tocando así someramente
Porque es nuestro objetivo principal es aprender bien lo que son las vías como tal, ¿sí? Ahora, sigamos, ¿cierto? Chicos, en la región glútea, trabajando la vía intramuscular, el principal cuidado que se debe de tener, por favor, o el riesgo máximo que hay aquí es dañar el nervio ciático. Si nosotros rozamos, en el peor de los casos, atravesamos o perforamos el nervio ciático, vamos a causarle un daño permanente al paciente. Permanente, ¿ok? O sea, de por vida. En la región glútea nos podemos administrar hasta 10 ml, ¿ok? Vamos a empezar con el método más seguro, que es el método de los cuadrantes, chicos. El método de los cuadrantes. Obviamente se lo voy a explicar también en práctica con un ejemplo ahí, con un voluntario, ¿ya? Se lo voy a explicar para que ustedes lo tengan en cuenta. El método de los cuadrantes. Ustedes, ahorita, si tienen la posibilidad, que están en casita escuchando la clase, ¿no? Porque algunos pueden estar de trabajo. Es, van a pueden tocarse, ¿no? A la altura de la cintura, una prominencia ósea, ¿no? Como si girara ahí. Ese es su huesito, ¿no? Ese es su cresta, su espina ilíaca, ¿ok? Van a delimitar. Desde ahí voy a empezar a delimitar. El uso de los cuadrantes es formar cuadraditos, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a formar mi primer cuadrante? Ustedes se tocan y van a estar, si se tocan lo que les estoy diciendo, la espina ilíaca, ahí el huesito está prominente, es esta porción que estoy señalando con el cursor. A esta altura deberían estar palpándose. La primera línea, la línea superior, va a ir desde mi espina ilíaca, ¿ok? Hasta el inicio del surco interglúteo. Hasta el inicio del surco interglúteo. Esa es mi línea superior. Línea interna, obviamente todo el surco interglúteo. Todo el surco interglúteo. Línea inferior va a estar formado por el pliegue del glúteo. Cuando nuestro glúteo termina, ¿no es cierto? Va a formar un ligero pliegue, en algunos más marcado, en algunos menos, ¿no? De acuerdo a la anatomía de mi paciente. Ahí, ahí voy a delimitar mi tercera línea, la línea inferior. Y pues la línea externa básicamente va a ser el borde, ¿no? El borde de mi cuerpo. Bien, ya tengo el cuadrado grande. A este cuadrado grande o este cuadrilátero lo voy a dividir en 4 partes iguales. Aquí tenemos uno. Entonces aquí tengo 4 cuadrantes pequeños. ¿Ok? Entonces digo, tengo cuadrantes superiores, tengo cuadrantes internos, tengo cuadrantes inferiores y tengo cuadrantes externos. ¿Dónde voy a trabajar? En el cuadrante superior externo. Toda esta zona que está delimitada como cuadrante superior externo va a ser mi zona segura de trabajo. Ojo, toda esta zona que está delimitada por el cuadrante superior externo va a ser mi zona segura de trabajo. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Tengo otro método, sí. Eso hemos visto método de los cuadrantes, chicos. ¿Ya? Otro método de la diagonal. Así como han ubicado su espina ilíaca, ¿no es cierto? Aquí se han palpado. Van a trazar imaginariamente una diagonal hasta el inicio del surco interglúteo. No puede ser más acá arriba. Y lo van a dividir en 3 partes iguales. La unión de, ¿no? Primer tercio, tercio medio, ¿no es cierto? Esta unión, ahí es donde, es decir, la parte más externa, ¿no es cierto? Más externa, es donde voy a colocar. Y coincidentemente, cuando vamos a hacer la revisión de esto en la práctica, va a estar dentro de mi cuadrante seguro, ¿ok? De mi cuadrante superior externo. Bien, hasta ahí hemos visto los métodos, ¿correcto? Hemos visto los métodos. Procedimiento, chicos. Ya sabemos, solicitar la receta y aplicar nuestros 15 correctos. Preguntar si hay algún tipo de antecedente alérgico, ¿no? Realizar nuestro lavado de manos, preparar nuestro equipo,
preparar psicológicamente al paciente. Es muy importante. A veces siempre es bueno recalcarlo, chicos, porque a veces los pacientes tienen miedo a las agujas y no nos han dicho nada. Entonces, mientras hablamos, ya nos va a ir contando más el paciente quizás de que nunca se ha puesto, ¿no? Y le puede generar temor. Y si el paciente está con mucho miedo, está ansioso, nervioso, ¿qué hace? Va a contraer el músculo y el músculo va a estar rígido. Por ende, cuando se va a tratar de inocular el medicamento, le va a doler, va a ser mucho más doloroso y eso hay que explicarle al paciente. ¿Ok? Vamos a ubicar en qué zona voy a trabajar, ya sea en el glúteo, ya sea en el brazo, ya sea en la zona del vasto externo del muslo, ¿no? Donde yo haya elegido la zona, voy a realizar la antisepsia. Voy a coger mi jeringa y con el bisel, ¿no es cierto? La aguja hacia arriba, realizo la punción. ¿En qué ángulo? 90 grados. En un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ya introduje toda la aguja en un ángulo de 90 grados. ¿Qué hago? Voy a aspirar un poquito para ver si es que no existe retorno venoso. No hay retorno, no hay sangre, no veo sangre. Perfecto. Administro el medicamento. Bien, administré todo el medicamento. Voy a sacar la aguja. Retiro e inmediatamente coloco una torunda de algodón. ¿Ok? Coloco la torundita de algodón. Bien, coloco la torundita de algodón. No voy a frotar, no voy a este, manipular o estar palpando lo carro. Simplemente una ligera presión y le coloco su prenda, ¿no? Para esto, chicos, si vamos a trabajar en la zona glútea, no es necesario que el paciente se baje todo el pantalón. No es necesario, no, no tendría sentido, ¿ya? Eso también hay que explicarle en el pre, ¿ok? En la parte antes de inocular mi medicamento o antes de preparar mis fármacos. ¿Ok? Explicar al paciente, pues puede generarle un poquito de vergüenza, ¿no? Quizás va a pensar, me tengo que bajar todo el pantalón, etcétera. No, solamente un leve descenso en la zona que vamos a trabajar y inmediatamente retiro, pongo algodoncito, la tornita de algodón y le coloco su prendita encima. Nada más, ¿ok? Sin masajear, no, solamente una ligera presión y ya, ¿ok? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Ahora, en la vía intramuscular, existe o quizás han escuchado de otra técnica que es la administración en Z, ¿no? No es más que otra cosa que antes de inocular, ¿no es cierto? Mi eh, aguja en 90 grados en vía intramuscular. Antes de eso voy a presionar con la mano no dominante, ¿no es cierto? Presiono el tejido y deslizo, ¿ok? Tenso la piel. Presiono y deslizo, es como tensar la piel. Una vez que yo ya tensé la piel con firmeza, ¿cierto? Voy a inocular mi agujita, ¿no es cierto? Mi jeringa en 90 grados, en un ángulo recto. Introduje sin soltar lo que he tensado la piel, ¿no es cierto? Introdujo, aspiro poquito, no hay nada, ingreso el medicamento, ¿no es cierto? Y posterior a ello, una vez que yo ha ingresado, espero que disperse y lo retiro. Retiro, ¿ok? Y suelto toda la tensión que he hecho. ¿Es otra técnica? Sí, es otra forma de administrar. No hay otro problema que puede ver que es. No, no hay problema con ello, chicos. Es la técnica en Z que se le denomina. Ya es una forma también de administrar por vía intramuscular. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son los usos? Para elección son las vacunas, ¿no? Todas las vacunas se administran por vía intramuscular, ya sea en la etapa lactante, infante, niño, incluso a los adultos, ¿no? Quizás la vacuna del COVID, por ejemplo, ha sido por vía intramuscular. La vacuna de influenza, por ejemplo, es por vía intramuscular, que ya viene precargada, incluso no necesito manipular, simplemente la antisepsia, desconecto y administro, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas vacunas que ya vienen precargadas, otras sí que las tengo que preparar.
Sigamos. Dentro de la administración intramuscular, de acuerdo a la presentación, ¿no es cierto? Vamos a tener medicamentos acuosos, oleosos o de suspensión. ¿Qué pasa? Unos medicamentos, los acuosos son los ideales, pues no, la mayoría de ellos se administra sin ningún tipo de contratiempo. ¿Qué pasa con los medicamentos oleosos o los que le dicen aceitosos? ¿No? Puede ser un poquito demandante en cuanto puede generar dolor durante la administración. Entonces, es un poquito más difícil que pueda atravesar esa barrera con la aguja. Entonces, vamos a tratar de pasarlo lento. ¿No? Pero tampoco por lapsos. Aquí les digo que algunos dicen, lo tengo que pasar lento, entonces voy aplastando. Un, dos, tres, no. De manera constante, pero lenta, ¿no? Tampoco todo de un solo golpe porque le vamos a generar dolor al paciente. Y los medicamentos de suspensión son los que se reconstituyen. Algunos vienen en polvito, la tengo que reconstruir con solución fisiológica o su diluyente específico, ¿no? Y estas algunos que, si no administro inmediatamente, por ello tengo que, una vez que yo ya hice todo el preparado, ya expliqué a mi paciente, preparé el medicamento, ya delimité, le expliqué dónde le voy a colocar, ahí preparo el medicamento y lo administro, porque los medicamentos de suspensión o reconstituidos, tienden que si te demoras mucho para la administración, ¿no? Ya lo preparaste y te demoras mucho para la administración, esta se va a ir precipitando, ¿ok? Entonces eso hace que no se le administre bien el medicamento, se va a taponar al final y no va a tener ningún efecto, ¿ok, chicos? Dentro de las presentaciones les he colocado aquí como adicional en cuanto al presente de ampollas y de viales, ¿no? Cómo cargar. A veces cuando vamos a cargar algún medicamento, ¿qué pasa? Hay cierta dificultad al momento de cargar. Y eso pues se soluciona únicamente con la práctica, chicos. No hay de qué avergonzarse ni nada. Y todos hemos pasado por eso. Así que cual fuera la presentación, les he dejado algunas recomendaciones. ¿No es cierto? Si ustedes van a trabajar con ampollitas, que son las que están en la imagen que están viendo aquí, que son de vidrio, ¿no? Las ampollitas las vamos a golpear suavemente en la parte superior, es como un piquito, ¿no? Y con una gasita o algo cubierto, ¿no? Que nos proteja, se va a colocar alrededor del cuellito, esa parte de delgadita, ¿no? La parte más angostita de la ampolla, ¿no? Se sujeta la ampolla con la mano no dominante y con la dominante pues rompemos el frasquito de esta manera. Cabe recalcar que estas ampollitas vienen delimitadas, es decir, tiene una franja por el cual se va a romper o en todo caso un puntito, ¿no? Entonces por ahí es donde se va a romper la ampollita. Se inserta al centro, ¿no es cierto?, con la jeringa, ¿no? Se extrae el medicamento y ya está listo para usar. Viales, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad del manejo de los viales? El manejo de viales, pues, sucede que como está con una presión negativa, selladísimo el frasco, al momento de nosotros ingresar la jeringa y tratar de retirar luego con el medicamento, puede pasar que salga, ¿no? Se dispara el medicamento fuera de la jeringa o siga saliendo al momento porque, pues, la fuerza, la presión que está ahí dentro. Entonces, vamos a preparar la jeringa que vamos a utilizar, ¿no? Con la aguja de carga. Ojo, si vamos a atravesar estas barreras, vamos a tener dos agujas, una para cargar y otra para administrar. ¿Bien? Voy a cargar la aguja, voy a retirar la tapita metálica del billar, voy a desinfectar, ¿no es cierto? Y vamos a cargar la jeringa con un volumen de aire equivalente al volumen. Si yo, por ejemplo, aquí está el frasco, ya lo abrí, tengo mi aguja de carga, lo he colocado, voy a cargar, ¿no es cierto?, de aire, ¿no es cierto?, mi jeringa de aire, digamos, quiero, pues le voy a administrar 3 cc, cargo 3 cc de aire, y eso sí, cargadito de aire, lo voy a inocular a mi frasquito, a este vial. Aquí lo que ustedes ven en la pantalla. ¿Ok? Lo insertamos e inyectamos el aire, los 3 cc. Listo, inyecté el aire, los 3 cc. Invierto, es decir, ya lo inyecté así hacia abajo que está mi vial, ¿no es cierto? Inyecto hacia abajo, coloco los 3 cc de aire y volteo, como ven en la imagen. Ya, giro, ¿no es cierto? Y está de esta manera. Voy y ya no van a tener la necesidad de ustedes aspirar, hacer fuerza, sino que por la presión que hemos agregado el aire, la cantidad de aire, ¿no es cierto? Va a botar solito y el émbolo va a ir bajando, bajando solito los 3 cc. Ya tengo lo que necesitaba del medicamento y únicamente lo descargamos
suavecito, y no va a haber desperdicio ni pérdida de medicamento o el hecho que se chorree como un cañito que estuviese disparado, ¿ok? Y eso con la práctica se va a ver, chicos, no se preocupen. Se purga el medicamento y se administra y se acabó ahí. ¿Estamos, chicos? A ver, chicos, pregunta. ¿A qué ángulo voy a trabajar la vía intramuscular? 90 grados, 90 grados, ¿no? ¿Cuál es eh, el principal peligro, ¿no es cierto? O complicación que puede existir por vía intramuscular en la zona glútea. Dañar, tocar, ¿no es cierto? El nervio ciático. Chicos, por favor, no se olviden de eso. Es muy importante que lo recuerden siempre. ¿Ya? Eh, Vía intradérmica. Ángulo de cero. Chicos, no se confundan. De 0 a 15, por favor. Intradérmica. ¿En qué porción de la piel voy a trabajar? En la vía intradérmica. Ya, claro, en la piel, pero eso, entre la epidermis y la dermis. Entre la epidermis y la dermis. ¿Y la vía subcutánea? ¿En qué tejido? Tejido subcutáneo. Ángulo a trabajar en el tejido subcutáneo. Ok. Porción de la aguja que ingresa en la vía intradérmica. Bisel, intradérmica, intradérmica. Objetivo de la vía intradérmica para la parte práctica, formar la pápula, ¿no es cierto? Exacto, la pápula. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos visto vía intradérmica, vía subcutánea, hemos visto vía intramuscular, ¿no? Vamos a ver lo que es la vía endovenosa. Vía endovenosa. ¿Ok? Sé que se mueren por trabajar vías endovenosas, chicos, yo lo sé, todos esos están más, tanto llega que están más apresurados de aprender la vía endovenosa que las demás vías, yo lo sé, ¿ya? Pero vamos a ver. Dentro de las vías endovenosas, chicos, vamos a ver ciertas delimitantes o ciertos factores del empleo del trabajo con directamente el torrente sanguíneo. Tenemos la extracción de sangre. Puede ser con una jeringa con su agujita o puede ser con un equipo de Vacutainer, que es extracción al vacío, ¿no? Cualquiera de las formas. La extracción de sangre o flebotomía, chicos, es para la detección quizás de muestras, posibles enfermedades, de acuerdo a análisis o eh, exploración en laboratorio, ya con el fluido que tengamos, ¿no es cierto? Dentro de estas, vamos a hallar lo que es la muestra de sangre capilar, ¿no es cierto? Esta recolección se obtiene punzando la piel, ¿no es cierto? Y mediante los capilares, que son los vasos más pequeñitos, ¿no es cierto? Que están muy superficiales, se va a extraer. Podemos tenerlas en la zona de las manitos, ¿no? En el lobulillo de la oreja o el talón del pie, por ejemplo, a los recién nacidos, ¿no? Su tamizaje neonatal, los que son mamitas quizás se acuerdan, ¿no? Se les hace una pequeña punzón en el talón del pie, en la parte lateral, ¿no es cierto? Para hacerle su tamizaje neonatal y descartar posibles enfermedades congénitas. ¿Ok? Por ejemplo, las pruebas rápidas de despistaje de diabetes, ¿no? Cuando se le hace con una lancetita, ¿no es cierto?, en la yemita del dedo, para ver cuánto de glucosa está en ese momento. De azúcar en sangre, perdón. ¿Dónde está? Acá. Bien. ¿Qué es lo que se va a hacer? Eh, Primero se va a desinfectar la zona, como cualquier medio invasivo inyectable que vamos a trabajar, ¿no? Se elige la zona, se desinfecta y vamos a tratar de masajear para facilitar que
salga rápidamente. ¿Por qué? Porque los capilares son tejidos, son vasitos, perdón, pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Para que pueda fluir la sangre de manera rápida. Se coloca una gotita en la parte correspondiente de la tira reactiva, como ustedes pueden ver, y únicamente esperamos que el glucómetro bote la cifra, ¿no? Otra forma de extracción de sangre, muestra de sangre arterial, por ejemplo, el análisis de gases arteriales, AGA, ¿no es cierto? Es la extracción de sangre arterial. Se diferencia pues de esta de la sangre venosa principalmente porque en la sangre arterial hay gases disueltos y lo van a examinar en laboratorio, ¿no? Entonces, ustedes si se dan cuenta, es distinta la toma, incluso el equipo es muy distinto para lo que es la muestra para análisis de gases arteriales, ¿ok? Y muestra de sangre venosa, que es la que trabajamos, ¿no? Se va a obtener muestra, salud puede utilizar una aguja y una jeringa, que es lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Vamos a extraer sangre con una agujita y una jeringa, ¿ok? Mediante- También se puede hacer con Vacutainer, sí, pero en el objetivo de nuestra clase se va a hacer con jeringa y aguja, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar? Nuestros guantes desechables, toallitas de algodón, antiséptico, ligadura, aguja, jeringa, ¿no es cierto? Identificamos al paciente. Ahora, chicos, para esto, para lo que es manejo de vías endovenosas, lo que siempre digo a todos los estudiantes, profesionales también, lo más difícil del manejo de vías endovenosas no es pues que yo pueda coger bien mi jeringa, que pueda coger bien mi catéter, mi Avocat, o que tenga años de experiencia. No. Lo más importante que va a delimitar sí o sí tu procedimiento endovenoso es que tengas elegida una buena vía. ¿Qué es lo que me va a tomar más tiempo para trabajar vías endovenosas? Que tenga una buena vena elegida. Entonces, para la práctica, la parte endovenosa la vamos a trabajar al último, ¿ok? El día de mañana. Entonces, cuando terminemos vía intradérmica, vía subcutánea, vía intramuscular, se les voy a dar un tiempito considerable, ¿no? Para que ustedes empiecen a palpar a su compañero y a buscar sus venitas, ¿ok? No tiene, profesora, no tienes. Todos tienen, solo que otras más profundas que otras. ¿Ok? Tenemos la vena cefálica, la vena basílica, la vena cubital y sus medianas. Tenemos toda la red venosa del dorso de la mano. También, chicos, pueden trabajar ahí. Para extracción de sangre, la recomendación es que sea de calibre más grueso, que es la que se encuentra en la flexura. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que más tiempo me va a tomar? Es ubicar una buena vía. Si voy a trabajar dos punciones, por ejemplo, como máximo pues voy a elegir 4 zonas, porque puede haber que como estoy empezando, todavía no tengo experiencia también, que es válido, totalmente válido, por favor. Puede ser que al ingresar dañe una de las vías que yo he elegido. Ah, pero tengo otra vía que yo sé que también estoy segura que puedo trabajar. Perfecto. Retiro, cambio y me voy a trabajar en la otra zona. Eso hace que yo tenga es decir, como un plan B, ¿no es cierto? Para poder seguir, para lograr mi objetivo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, lo que ustedes observan en la imagen es lo que vamos a realizar el día de mañana. Se coloca la ligadura 5 centímetros o 4 traveses de la zona de elección de punción. ¿Ok? Miren acá, en este caso que es la flexura. Le indicamos al paciente que abre y cierre la palma de la mano para favorecer qué cosa, la dilatación de las venitas. Se limpia, se desinfecta, se realiza la antisepsia. También les voy a enseñar cómo realizar la antisepsia, ¿no es cierto? Un caracolito que van haciendo y va creciendo, que les voy diciendo a todos que no se olviden de hacerlo bien. Una buena antisepsia es cuando realmente hemos hecho el trabajo correcto hasta que el último algodón salga limpio. Si sigue saliendo sucio, pues seguiré haciendo la antisepsia. Ojo, eso no quiere decir, que mi compañero no se ha bañado, cochino. No. La adrenalina, el transcurso que se ha trasladado al establecimiento, a la zona de trabajo, a la empresa, ¿no? La contaminación, más con el calor y todo, pues vas. Entonces hay que realizar un buen trabajo. Más
en vías endovenosas. Voy a ser bastante estricta porque así como las vías endovenosas es la principal elección para zonas en casos de emergencia, porque la acción es casi de inmediato, así como el fármaco de manera positiva para mi paciente actúa de inmediato, si yo no manejo bien las vías endovenosas porque estoy trabajando directamente al torrente sanguíneo, chicos, podemos generar una infección así de inmediata y traspasarlo a todo el cuerpo, porque la sangre va a recorrer por todo nuestro cuerpo, chicos. Entonces, por favor, tengan bastante cuidado y precaución con las medidas de antisepsia, bien colocados sus guantes, no contaminar con el cabello, etcétera. ¿Ok? Ya hemos desinfectado. Cuando yo les digo, chicos, se les va a dar tiempo para que delimiten su zona de trabajo, para que escojan una buena vena. ¿Qué quiero decir? Ya sintieron, palparon. Una buena vena después, ¿no? Que se vea y que se sienta. Si no la veo, pues la voy a tener que palpar, pero si no la palpo, la voy a tener que observar. En el peor de los casos, ninguno de los dos, pues tendré que recurrir a la anatomía del ser humano. ¿Ok? Entonces, palpamos la vena, vemos el recorrido hacia dónde está yendo, ¿no? Hacia dónde está yendo la venita, si es gente, es tortuosa, es recta, está superficial, está muy profunda. Dependiendo de eso, también va a depender mi ángulo. ¿Ok? Ahora. Palpamos, fijamos la piel, ¿no es cierto? Porque recuerden que nuestra piel no es rígida, siempre está turgente, ¿no? Tenemos que fijarla, ¿ok? Insertamos la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo. Ahora, chicos, el ángulo puede ser de 20, 25, 30. Me dicen, licenciada, no hay un ángulo exacto que nos pueda decir así como la subcutánea 45, la intramuscular 90. No. ¿Por qué? Porque mi paciente puede tener buen tejido adiposo, ¿no? Gordito, bonito, y puedo tener un paciente más delgado, ¿no? En el cual las venas están sumamente visibles y no necesito elevar tanto el ángulo. Pero si yo no veo tanto, me veo al palpar, siento que está profundo, pues voy a tener que elevar el ángulo recién. Elevo el ángulo y es por ello que debo de valorar muy bien al paciente para elegir y para insertar mi aguja trabajando vías endovenosas. Ajá, espérense un momentito. Ahorita vamos, tranquilo. Exacto, ¿no? Como estamos trabajando extracción con jeringa, no va a ingresar toda la aguja. Solamente ingresa el bisel y las 3/4 partes de la aguja, o sea, una pequeña porción más de la aguja. No ingresa todo porque podemos dañar y romper el vaso sanguíneo. ¿Ok? Introducimos la aguja unos 2 milímetros por encima del bisel, o sea, una pequeña cantidad. Y siguiendo, ojo, siempre el trayecto de la vena. ¿Ok? Si vemos que se mancha de sangre la conexión de aguja-jeringa, pues estamos en vena. Aspiramos y vamos a sustraer, extraer la sangre que necesitamos, ¿no? Retiro, ya tengo la cantidad necesaria, saco la ligadura, coloco, ¿no es cierto?, mi algodón seco y le coloco un esparadrapo para fijarlo. ¿Ok? Ningún problema hasta ahí. Extracción de sangre lo podemos hacer así, con Vacutainer también, que es otro dispositivo, ya que esta nos permite ya trabajar con varias muestras para diferentes estudios. Cada tubito, en este caso, tiene un aditivo distinto, ¿no? Para trabajar. Ahora, administración de medicamento por vía endovenosa. Como tal, hemos visto extracción, chicos. ¿Ya? Entonces, esta técnica vamos a verla como vía endovenosa o vía intravenosa, ¿no? Aquí se va a administrar el medicamento directamente al torrente sanguíneo, ya lo sabemos, ¿no? Utilizando las venas más superficiales del cuerpo. Por lo cual es la vía endovenosa es de principal elección. ¿Por qué? Porque se puede administrar grandes cantidades de medicamento. Aquí no tenemos que, por ejemplo, vía intradérmica de 0.1 a 0.3, vía subcutánea solamente hasta 13C, de 0.5 a 13C, vía intramuscular en glúteo hasta 10, no, no, ya no tenemos un factor límite, nos admite cualquier cantidad de medicamentos de acuerdo a indicación, ¿ok? Y tenemos dos clases, la inyección endovenosa directa y lo que es el uso de dispositivo venoclisis o fleboclisis. ¿Ya? Que eso lo dejamos muy aparte, sino que para dejarles en cuenta que hay otra forma. ¿Ya? Ahora, perdón, chicos. Ya. La vía de administración o la inyección endovenosa directa es aquella donde el medicamento se va a introducir con una jeringuita en dosis regulares. Ahora sí,
Pero licenciado, usted ha dicho que no se puede administrar, que aquí por viento no se puede pasar lo que yo quiera. Perfecto. Pero si yo digo directo o en bolo también, llamado administración en bolo, ¿no es cierto? Vamos a pasarlo hasta 20 cc, en jeringa hasta 20 cc. ¿Ok? Y por venoclice, pues ahí ya tenemos un dispositivo de goteo, ¿no es cierto? Un dispositivo de manguerillas, ¿no es cierto? De llave triple vía, etcétera, etcétera, donde el goteo va a ser rítmico, continuo, ¿no? Y no va a depender o no hay un límite o un espacio de que diga hasta aquí podemos administrar, ¿ok? Aquí, chicos, tienen, ¿no es cierto? La vena cefálica, la vena basílica, ¿no es cierto? La flexura de codo también tiene la vena cefálica mediana, vena basílica mediana. En el antebrazo tienen la vena radial, ¿no es cierto? La vena cubital, que se va ramificando, ¿no? Tienen la red venosa dorsal de la mano y también tienen el arco venoso dorsal, que es en el piecito. ¿También se puede colocar en el pie? Sí, cuando ya hemos agotado todas estas posibilidades en nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Qué más? Mis materiales, mi jeringa de 5, 10, 20, dependiendo, ¿no es cierto? Que voy a, cuánta cantidad voy a administrar. Agujas de 21, 22 o 23, dependiendo del calibre del paciente, ¿no? Ligaduras, torunditas en algodón, ¿cierto? Algún alcohol. Y en este caso, igual todos vamos a trabajar con solución fisiológica, ¿correcto? ¿Qué hago? Solicito y aplico mis 15 correctos, preguntar si es alérgico, realizarnos bien la asepsia de manos, ¿no es cierto? Preparar todo mi material, preparar psicológicamente al paciente también, porque puede pasar que nunca ha visto pues la inoculación directa, si es más que va a ser en la flexura, lo van a estar viendo directamente, puede haber que se puedan desmayar y pasa, chicos, realmente, por eso les digo que es importante también la preparación psicológica, elegir la zona, dónde voy, dónde elegí, dónde he buscado, esos minutos que me han dado para buscar dónde he encontrado, donde la vena que yo me he sentido cómoda, que me siento segura de trabajar ahí. ¿No es cierto? Pedimos al paciente que abra y cierre cuando se le coloca la ligadura, ¿no? Y que la deba mantener cerradita hasta que nosotros volvamos a palpar y reconocer nuevamente donde hayamos ubicado y pues realizar la antisepsia de la zona. Estiramos la piel para fijar la vena, ¿no es cierto? Y cogemos la jeringa con el bisel hacia arriba y realizamos la punción entre 15 y 45, puede ser 20, 25, 30. Esto va a depender de la profundidad de la vena, chicos, por favor, ¿ok? Siempre la inserción de la aguja va a ser en dirección de la vena hasta que se perfore, ¿ok? Vamos a aspirar y aquí sí, en esta vía sí voy a tener que sí o sí observar retorno venoso. ¿Ok? Retorno sanguíneo. Y la sangre va a fluir pues a través de la jeringa y le administro todo el suerito que yo he cargado. ¿Ok? A esto, ya observé que hay retorno sanguíneo. Si yo estuve en un ángulo de 30, por ejemplo, porque no estaba un poquito profunda la vena, estuve en un ángulo de 30, veo retorno sanguíneo, bajo a cero inmediatamente la aguja. Bajo a cero y la pego lo más posible a la piel de mi paciente. Suelto la ligadura y ya le digo al paciente que relaje, que ya no esté en puño, que relaje la manita. Y empiezo a inocular el medicamento o la solución fisiológica lentamente. Terminé, retiro y coloco inmediatamente una torundita de algodón seca y la sello con un esparadrapo, ¿ok? Con una tirita de esparadrapo. Hasta aquí, chicos, vamos a trabajar lo que es vías endovenosas. Yo sé que a veces puede resultar un poco complicado verlo de esta forma, pero si yo o si ustedes me indican si hay alguna duda en el transcurso de la parte de la teoría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero que sepan? Quiero que sepan cada escaloncito, ¿no es cierto? El orden en que yo debo fijarme. Preparo mi material, listo. Ubico dónde voy a trabajar. Ligo, hago la antisepsia, cargo mi jeringuita, coloco. No ingresa toda la aguja, ¿ok? Solo ingresa 2 milímetros o el bisel y un poquito más. Siempre les digo así para que digan, ¿tú cómo mido 2 milímetros, no? No, entonces, el bisel y un poquito más. ¿Ok? Veo que hay retorno, perfecto. Desligo, digo al paciente que abra su manito, el puño, y voy insertando, voy ingresando todo el líquido. Haciendo siempre, chicos, recuerden que siempre les voy a decir, en la práctica también les voy a recordar, usen ambas manos, ninguna mano mira la otra.
Ojo que eso también, me olvidaba decirles. En todas las vías, chicos, en todas las vías, en el ángulo y en la dirección que yo ingresé, es en esa misma dirección que yo debo de salir. ¿Qué pasa? No preparé mis materiales, no puse mi algodoncito, es el que está todavía por allá mi algodón. Dejo la jeringa aquí, me voy a traer mi algodón. No, chicos. A algunos le va a causar gracia, pero pasa. Pasa producto del nerviosismo, pasa producto de la adrenalina del momento, qué sé yo, ¿no? Pasa. Entonces, tengo que tener toda la mano. Así como ingresé, digamos, en 90 grados ingresé intramuscular, no quiere decir que ya lo voy a sacar en 45, en 30. Recuerden que el bisel es la parte de la aguja, de la cánula, ¿no? De la cánula, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué hace ese bisel? Corta, tiene filo. Si yo lo voy moviendo, voy cambiando de ángulo dentro de mi paciente, eso va a ir cortando. Va a ir cortando, chicos, y va generando daño. El día siguiente o en la noche el paciente va a estar con un dolor, va a ver que hay una sufusión hemorrágica ahí, que hay como está verdecito, moradito, parece marroncito, ¿no? Que es como sangrecita que se dispersa, porque hemos cortado vasitos capilares alrededor. Así como ingresé en el ángulo que yo ingresé, es en el ángulo que yo retiro mi aguja. ¿Ok? Entonces, por vías endovenosas vamos a trabajar de manera directa. Hay otro uso, que es el que ustedes están observando aquí en la pantallita, que es el uso de un catéter endovenoso. Tenemos la cámara trasera, tenemos la funda protectora, se retira la funda protectora y tenemos la lengüeta de apoyo, el cono de conexión, el catéter, el fiador. Catéter fiador, licenciada, sí, el catéter es como un plastiquito, el cual va a quedar insertado dentro de mi paciente, y el fiador no es nada más, nada menos que una agujita dentro, ¿ok? Esto se coloca en pacientes que van a recibir, por ejemplo, tratamiento medicamentoso por varios días, con horas intermitentes, pues se les deja fijado para no estar puncionándolo, hincándolo a cada momento. ¿Ya, chicos? Es otro empleo, se puede usar el catéter, sí, de acuerdo, es también, así como la aguja viene por calibres, por colores y tamaños, este también, ¿ok? Chicos, para ir cerrando, complicaciones. Puede causar o puede haber hipersensibilidad, sensación de rascarse, apariencia o va a aparecer pruritos, ¿no? Porque está haciendo algún tipo de reacción al medicamento. Shock anafiláctico, no hemos revisado antecedentes al el paciente, le hemos inoculado un medicamento y miren cómo va cambiando y puede llevar a la muerte porque va hinchándose, va cerrándose diferentes tejidos, principalmente la glotis, va a cerrar el paso de oxígeno y el paciente puede fallecer. ¿Ok? Abscesos. No hice, pues, quise hacer rapidito mi práctica, no le hice bien la antisepsia, así nomás suavecito, ¿no? Ni siquiera lo hice con la técnica que se me indicó, lo hice de manera rápida, ¿no? Y pues inoculé. Puede pasar que haya estado contaminado las zonas cercanas, la área, la zona más externa, las zonas periféricas de la zona que yo he implicado. Puede que haya pasado un microorganismo que para mala suerte, pues, empieza a infectar y miren que está saliendo pus, ¿no? Se hincha, daña, miren cómo está ese dorcito del bebé, no le han hecho una buena limpieza, miren, entonces se forman abscesos. ¿Qué más? Enfisemas. Chicos, cuando se carguen, al inicio les voy a explicar en la parte práctica, ¿no? Cómo cargar sus jeringuitas, ¿no? Cómo adquirir, cómo verificar que sin tocar la parte interna del émbolo, porque eso va a estar en contacto con el medicamento. ¿No? Entonces, enfisemas cuando hay pequeñas burbujitas que han pasado al tejido, tanto muscular, subcutáneo, como tejido intradermal, ¿no? Entonces, esto se ve como esas apariencias cuando tocan ustedes la bolsita y pareciera que suena, parecido así va a sentirse la piel. ¿Va a desaparecer? Sí, pero obviamente no es lo que se quiere lograr en los pacientes. Por vía intramuscular, chicos, lo que ustedes ya saben, el principal riesgo o factor predominante es el dañar o la lesión del nervio ciático. ¿Ya? Entonces, miren, vamos, si hacemos esto, ocurre esto, no hemos hecho bien la técnica en la vía intramuscular, ¿qué puede pasar? Vamos a dañar permanentemente a nuestro paciente. Y lo que les comentaba hace poquito, ¿no? Las sufusiones hemorrágicas. Las sufusiones hemorrágicas. ¿Qué pasa? Han introducido la jeringa en una dirección y lo han retirado en otra, se ha movido, qué sé yo, han estado distraídos, ha habido este movimiento dentro del paciente con la aguja, ¿no es cierto?
están dañando tejido, están cortando capilares, vasitos sanguíneos y puede aparecer esto en el paciente. Sufusiones hemorrágicas. Flebitis, en cuanto a vías endovenosas, chicos, no hay una buena técnica de higiene, de antisepsia, ¿no? ¿Qué pasa? Se empieza a empezar, no hay una buena, siempre hay que, las vías endovenosas siempre hay que estar monitorizándolas. Es más, si van a utilizar equipo de venoclisis, peor aún, ¿ok? Embolia gaseosa, cuando es por vía endovenosa y no se ha purgado bien las jeringas o los equipos a emplear, puede ingresar aire, ¿no? Grandes, o hay pequeñas agüitas que no ingresan, que parece, no, no me preocupo, pero hay momentos en los cuales no me percato o han estado distraídos, qué sé yo, ¿no? Que pueden ingresar grandes porciones de aire y puede generarse una embolia gaseosa, ¿no? Por ello la muerte también. Y cuando, por ejemplo, estoy cargando un medicamento, ¿no? Se extravasa. ¿Qué pasa? No he buscado, no he delimitado bien mi zona de trabajo, no he visto hacia dónde está la venita, está, digamos, oblicua y yo he ingresado mi aguja de manera recta. Entonces pasa esto. Hemos dañado, perforado el vaso sanguíneo. Pónganse que ha sido cloruro de potasio lo que hayan pasado y miren cómo se puede dañar la piel. Si haya sido glucosa al 10%, una extravasación de glucosa al 10%, miren las quemaduras que puede generar. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado, chicos, ¿ya? Con el manejo de las vías endovenosas, todas las vías por lo general. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, estaría llegando la parte teórica del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro y no podamos disiparlo y llevarlo a la práctica de manera exitosa, chicos. Bien, chicos, gracias. Espero que se haya entendido. Nos vemos el día de mañana en la parte práctica, los que van a estar en presencial.